Continuamos entonces aquí en el programa, porque como les decía, sí está bastante larguito, con lo que es el reporto, ¿verdad? Este reporto también lo vimos nosotros el semestre pasado entre los contratos mercantiles. Pueden ayudarse acá con el libro de Derecho Mercantil 3 de Villegas Lara, René Arturo Villegas Lara. Y el reporto, pues, si nos recordamos, se conoce como reporto las operaciones en las que una de las partes, el reportador, compra a la otra, reportado, que es quien vende, ¿verdad?, títulos públicos o privados, al contado, y simultáneamente convienen la operación inversa de compra-venta, o es decir, de recompra en un plazo determinado por un precio convenido. Se puede decir que el reporto es una de las operaciones más importantes para el desarrollo de un sistema financiero. El reporto es la operación de transferencia por un corto plazo de las propiedades, pasar las propiedades a una oferta pública, pero a la vez esa transferencia de las propiedades, porque no es venta, es transferencia de las propiedades, es por un plazo, ¿ya? Por eso veíamos allá títulos valores, ya sean públicos o privados, ¿verdad? Entonces lo que hacen es transferirlos por un plazo. Y una vez que terminó el plazo, la propiedad de valores del mismo emisor y clase, lo que se ha pasado, lo que se le dio, es devuelta a la institución que realizó esa transferencia original contra la devolución del precio pagado más una suma adicional por ese tiempo que lo tuvieron transferido, que se le denomina, en este caso se le va a denominar premio, es decir, va a ser el premio lo que va a ganar, lo que va a ser la ganancia. Aunque el reporte pudiera parecer como una operación de limitado interés, en realidad es una operación muy común en la comunidad financiera nacional e internacional. Esta operación le provee liquidez a las instituciones financieras y por igual es una forma atractiva en general de retornos con poco riesgo y a corto plazo para la contraparte de la operación. También es una herramienta de política monetaria que puede ser utilizada para inyectar liquidez al sistema financiero de manera expedita. El reporto es la operación entonces en la cual el reportador adquiere mediante una suma de dinero la propiedad de títulos de crédito y se obliga a entregarlos o a devolverlos al reportado de otros tantos títulos de la misma especie en el plazo convenido y contra el reembolso del mismo precio más un premio, como lo habíamos dicho. El reporto es una operación usual en el mercado de deuda mediante la cual el reportado, el intermediario, entrega al reportador, al inversionista, títulos de crédito a cambio de un precio actual con el compromiso de recomprarlos, es decir, los va a volver a comprar cuando termine el plazo que es anterior al vencimiento de los títulos. Lógicamente no va a dar títulos vencidos por el mismo volumen y al mismo precio de adquisición. Si dio $100,000, vuelve a recibir sus $100,000 al cabo del plazo, más un premio, es decir, que otorga el reportado equivalente a una tasa de rendimiento por los días de la operación. Esto es convenido también entre las partes, no es nada que va a ser una sorpresa en este caso, para el reportador. Es importante destacar que los derechos y opciones que conllevan los títulos durante el plazo del reporto, todos estos derechos y opciones son propiedad del reportado en este caso. El reporto es un contrato. El reportador es la persona que entrega dinero a cambio de un premio y recibe títulos a cambio. Y el reportado, persona que recibe dinero y entrega los títulos al vencimiento y paga el premio pactado. Repito, reporto es un contrato. Reportador es la persona que entrega dinero a cambio de un premio, recibe títulos a cambio. Y el reportado, persona que recibe el dinero y entrega los títulos al vencimiento y paga de ese premio que ha sido pactado. ¿Qué monto es? El monto es la cantidad que se estipuló, por les digo, es de conocimiento de ambas partes en esta operación. El plazo vence un día antes del vencimiento.
Es decir, no vamos a dar aquí también títulos vencidos como hablábamos. El premio es la tasa que se pacta al momento de la operación. Ahí se pacta también cuál va a ser el premio. Si me conviene lo tomo, si no lo dejo. Por eso les decía, es convenido. Y los instrumentos solo puede reportar instrumentos gubernamentales o avalados, tienen que estar avalados por un banco. La operación de reporto deberá formalizarse a través de un contrato en donde se señale el nombre del reportador, el del reportado, el valor de la operación, el premio pactado y cuál es el plazo de esa operación de reporto, ¿verdad? Muy bien, entonces creo que esto ha quedado bien comprendido, está en sus libros también de Mercantil 3 de Villegas Lara, lo vimos el semestre pasado. Vamos a ver ahora el punto 2.6.9, que es el leasing o arrendamiento financiero. Entonces vamos a tomar en cuenta nosotros que ya habíamos hablado de esto, creo que les había hablado de los contratos atípicos. Los contratos atípicos son los que no están en el Código de Comercio. Entonces el leasing o el arrendamiento financiero es un contrato mediante el cual la entidad arrendadora, quien arrenda, quien alquila, si queremos decirlo, se compromete a otorgar el uso o goce temporal de un bien al arrendatario, es decir, quien va a arrendar. Yo les ponía ejemplo a ustedes allá de un vehículo, les ponía el de una fotocopiadora. Esta ya sea una persona física, puede ser así individual, o puede ser una persona jurídica o moral, es decir, una empresa. Y se obliga a este último, o es decir, el arrendatario o quien arrenda, a pagar una renta periódica que cubra el valor original del bien. Es decir, aquí la renta va a ser mes a mes, mes a mes, hasta que se cubra el valor original del bien. Más se debe de pagar una carga financiera y los gastos adicionales que se van a contemplar en el contrato. Es decir, no solo va a ser la renta periódica, sino que van a haber dos pagos más, que va a ser la carga financiera y los gastos adicionales que contempla el contrato. En la definición que se pueda dar con respecto al contrato de leasing, podemos nosotros decir de que se entiende por arrendamiento financiero, que es el arrendamiento financiero o el contrato mediante el cual el arrendador concede el uso y goce de determinados bienes, muebles o inmuebles por un plazo. Fíjense bien, este plazo es de cumplimiento forzoso. Tiene que ser de cumplimiento forzoso. ¿A quién? Al arrendatario. Obligándose este arrendatario a pagar un canon de arrendamiento y otros costos establecidos por el arrendador. ¿Cuáles son esos otros costos? Ya les dije que eran dos más: la carga financiera y los gastos adicionales que se contemplen. Al final del plazo estipulado, aquí vamos con la situación, fíjense bien, ¿cuándo finaliza el plazo? Tomemos bien en cuenta eso. El arrendatario, quien arrendó, puede tener la opción de comprar ese bien a un precio que ya está definido entre ellos, tampoco es sorpresivo. Y si no lo quiere, tiene que devolverlo. Lo devuelve, es decir, no lo quiere, lo devuelve, uno. O dos, vuelve a hacer una prórroga de ese plazo por periodos ya futuros. Entonces aquí como elementos tenemos a un proveedor que va a ser el arrendador, es la persona natural o jurídica que transfiere al arrendador la propiedad del bien objeto del contrato. Este proveedor puede ser una persona que se dedica habitualmente o profesionalmente a la venta de bienes, o una persona que ocasionalmente enajena un bien o el mismo arrendador. Es decir, el dador o proveedor debe ser una entidad financiera o una sociedad que tenga por objeto operaciones financieras. Tiene que tener dentro de sus objetos eso.
El arrendador es la persona natural o jurídica que entrega bienes en arrendamiento a uno o más arrendatarios, ¿verdad? Y el arrendatario es la persona natural o jurídica nacional o extranjera que celebra contrato de arrendamiento financiero o obtiene el derecho al uso, goce y explotación económica del bien en los términos y condiciones contractuales. Entre los elementos esenciales está la cosa, el bien o bienes, se refiere al bien que se dará en arrendamiento, el precio que sea determinable al hacerse exigible, el tiempo en el arrendamiento es el tiempo como un elemento esencial que debe ser pactado previamente entre las partes. Entre los elementos de validez está la capacidad de goce y de ejercicio. Solo pueden hacer las personas que están en el libre ejercicio de sus sentidos y goce físico y todo lo demás. Y también en esto es importante que no haya vicios de consentimiento. Eso es fundamental. Por ejemplo, se va a dar un vehículo y se da en mal estado, entonces esto no. O un vehículo nuevo, pero que no funcione también, puede tener vicios de consentimiento, eso no. Entre las obligaciones del proveedor son entregar el bien objeto del arrendamiento que se da, asegurar que los bienes se encuentren libres de todo gravamen y funcionamiento, sin vicios ocultos, ¿verdad? Responder por los reclamos que las garantías pactadas otorguen, cumplir con las leyes de protección al consumidor. Las obligaciones del arrendador, está el arrendador que celebre contrato de arrendamiento financiero, tiene que pagar o proveer oportunamente el precio acordado del bien, en este caso. Mantener el bien arrendado libre de embargos, estos bienes no se pueden nunca embargar ni darle de garantías por créditos, no se puede, esto es prohibido porque no es propiedad. Y todo esto pues se hace con el objeto de tener una tranquila tenencia, uso y goce del bien. El saneamiento por evicción, las demás obligaciones que se estipulen. Y el arrendatario se obliga durante la vigencia del contrato del arrendamiento financiero a pagar las rentas o cánones en el plazo estipulado en el contrato, asumir los riesgos y los beneficios de la naturaleza física y económica del bien, responder civil y penalmente por el uso del bien arrendado y respetar los derechos de propiedad de los bienes. Con esto concluiríamos lo que es el leasing, que habíamos hablado en clase en múltiples ocasiones ya, y habíamos platicado también en otras ocasiones de la situación de estos contratos. Y tenemos en el punto siguiente, el 2.6.10, el renting. El renting es un contrato de alquiler de un bien, es diferente al anterior, solo que en el renting es un contrato de alquiler de un bien mueble en el que una de las partes, el arrendador, se compromete a ceder dicho bien mueble a cambio de que la otra parte, el arrendatario, le pague una cuota periódica. Entonces se trata de un contrato de arrendamiento que tiene una serie de características particulares que le hacen diferenciarse del leasing o de otros contratos de alquiler que existen, ¿verdad? Las características del contrato de renting es que es un alquiler a largo plazo. El contrato suele tener una duración superior a un año. No puede ser inferior. Lo que se alquila es un bien mueble, manteniendo de este bien su integridad. Hay muchos tipos de bienes, desde mobiliario hasta derechos de propiedad intelectual o efectos de comercio. El bien mueble más habitual de los contratos de renting son los automóviles, aunque es posible formalizarlos sobre otros como equipos informáticos, fotocopiadoras y otras cosas. Esto quiere decir que no se puede formalizar un contrato renting sobre un bien inmueble si no se puede. Sobre los inmuebles no se pueden pactar estos contratos. El arrendatario puede ser tanto una empresa como un particular. Es decir, quien alquila el bien inmueble puede hacerlo con un fin profesional o un fin personal, ¿verdad? Esto es importante, esta diferencia es lo que hace la diferencia de otro tipo de contratos exclusivos de empresa, como el leasing, ¿verdad? Aquí es solo bienes muebles. El arrendador puede ser una entidad financiera, una empresa especializada, un particular, por ejemplo. No puede ser el arrendador o propietario del bien sobre el que formaliza el renting. Es decir, un particular no puede ser el arrendador o propietario, ¿verdad?
tiene que ser una empresa. El contrato de renting incluye una serie de servicios adicionales al propio alquiler del bien mueble. Por ejemplo, el renting de automóvil, además del propio disfrute del automóvil, se incluyen otros servicios como el mantenimiento, reparación o pago de seguro. En el renting no existe opción de compra al finalizar la vigencia del contrato. Démonos cuenta que aquí no está la opción de compra. Es lo que lo diferencia del leasing. En el leasing sí hay opción de compra, aquí no hay opción de compra. Y otra cosa importante es que aquí se puede incluir el mantenimiento, la reparación y el pago de seguros. Es decir, todo lo que va adherido al vehículo, menos la opción de compra, ¿verdad? Y el arrendador y arrendatario deben de fijar condiciones particulares en el momento de formalizar el contrato. Las características anteriores son comunes en los contratos de renting. Al igual que todos los contratos de alquiler, no es necesario en este tipo de contratos realizar un desembolso inicial ni endeudarse para usar el bien mueble, ¿verdad? Se ofrece una serie de servicios adicionales a este renting que mejoran el disfrute del bien por parte del arrendatario. Es decir, que el arrendatario va a disfrutar de un bien nuevo y por lo tanto se ofrecen máximas prestaciones posibles una vez que el bien se desgasta o se arruina, digamos, se descompone. Se puede hacer un nuevo contrato de renting y disfrutar de otro bien nuevo, pero que ya no tenga este desgaste, pues, ya que el arrendador le ofrecerá el mismo bien o le da uno con nuevas condiciones, pero que se pueda disfrutar al máximo, porque si en todo caso el bien se arruina o se descompone, se incluyen las reparaciones y los contratos. Una de las desventajas del renting es su elevado costo. Esto es caro, porque estamos hablando de renting, que hablaríamos de renta, de rentar, y que incluye reparaciones, servicios, seguros, es caro. Su coste es elevado, ya que la cuota periódica suele ser superior que de las demás modalidades de contratos que vamos a ver o que ya vimos. Es caro. Entonces, con esto concluiríamos ese contrato de renting y pasamos a lo que es el factoring. El factoring es otro contrato cuya operación de cesión de crédito es a cobrar por la empresa a favor de una entidad financiera los créditos que son parte de ella. Es decir, están instrumentados en operaciones corrientes de empresa, normalmente de flujo de venta de productos o servicios a terceros. En el caso de ventas a plazo, se genera un crédito a favor de la empresa, apoyado en la operación comercial que es susceptible de ser transferido a un tercero. El factoring como tal presenta una serie de servicios que pueden ser las siguientes. Asume el riesgo crediticio que se denomina factoring sin recurso. En este caso, si el cedido, la empresa que tiene que pagar el excedente, incurre en impago, el riesgo de la operación la asume la entidad financiera. Asumir el riesgo de cambio, esto significa si la factura no es en moneda, si es en moneda extranjera, es el riesgo. Es decir, en el factoring, si lo que se adeuda está en moneda extranjera y hubiera un cambio en el valor de dar X cantidad de, en este caso, quetzales por dólares, el riesgo es de la empresa. Realiza una gestión de cobro y no hacerse cargo del riesgo de impago, que se conoce como factoring con recurso. En este caso, si el cedente impaga la operación, el cedente es quien corre con el pago patrimonial y realizar el cobro efectivo del crédito. Hay un asesoramiento financiero y comercial de los deudores. Ahorita vamos a entender más esto. La operación usual del factoring contempla el anticipo parcial o total del crédito cedido a la entidad financiera y salvo deudores de primera calidad y con muy buena calificación crediticia, las entidades financieras realizan factoring con recurso, factoring que no coge el riesgo de impago por la entidad financiera. Aquí, para entender bien esto, es de que el factoring tiene un coste financiero importante, dado que las entidades financieras
suelen aplicar una comisión por cada operación, comisión que puede llegar a suponer un 3% del nominal del crédito cedido. Suele aplicar un tipo de interés por el anticipo de los créditos y puede repercutir en simultáneo el coste de otros servicios asociados, como puede ser un seguro de tipo de cambio o un informe comercial previo de la empresa con la que vamos a trabajar. Quiere decir de que a la empresa le deben facturas otro tipo de empresas. Y quien tome el factoring toma el riesgo de que le paguen, no le paguen, cambio de moneda. Lo que va a hacer en el factoring, la empresa que toma el factoring, es que a esta empresa que le adeudan le va a dar el dinero anticipado. Esta empresa factoring a la que le deben y esta va a cobrar a las otras empresas. Lógicamente tiene que haber algo que ganan. Aquí se habla de un 3% del valor nominal. Pero el factoring, disculpen, pero no son entidades también tontitas. Miran qué empresas son. Ellos agarran y pagan lo que le adeudan a otra empresa. Por ejemplo, compraron un camión y el camión vale 500,000 y se le debe 200,000 a esta empresa, que se lo van a pagar hasta dentro de 3 años. El factoring mira qué empresa es sólida, toma el factoring para cobrarlo a ellas y le dan los 200,000 a la empresa que vendió el vehículo y quedan ellos para cobrar. Si de los 200,000 la moneda cayera y ya solo obtuviera 100,000 haciendo los balances según cayera la moneda, ahí ya no responde la empresa que vendió el vehículo en este caso, sino el factoring es el que cubre el resto de estas cuestiones. También se da mucho esto en la pequeña y mediana empresa. El factoring solo suele aceptar por parte de las entidades financieras en los casos en que estas pequeñas empresas trabajan con grandes empresas. Es decir, puede haber una empresa pequeña que venda, pongamos cosas pequeñas, fotocopiadoras. Vendió 10 fotocopiadoras, pero se las tienen que vender a empresas grandes que tengan suficiente credibilidad, fama mercantil, todo lo que sea, tengan muy buena cotización en los mercados y que han respondido, no han quedado mal. En el caso que se formalice una operación factoring, la entidad financiera que adquiere los derechos del crédito, que se denomina factor, paga a la empresa cedente en el momento de hacerse cargo de la operación de cobro y también se encarga de cobrarle al cliente a la fecha de vencimiento del crédito comercial. Este paga hoy, pero espera los 2 años que faltan. Eso es importante que lo conozcamos y creo que también no es complicado.